SCP, el juego de rol de mesa. SCP inicia como un videojuego, SCP-087. Después, SCP Brecha de Contención, siendo este último un juego de horror de sobrevivencia. Al parecer, uno de los mejores juegos de este género, lanzado en el ya lejano 2012. Para el 2014 se anuncia una película basada en el juego, lanzando un tráiler, pero esta se pospuso. Para 2017 se publica una nueva fecha de lanzamiento para la película, en 2020. SCP es otro juego más lanzado en una campaña exitosa de mecenazgo, y un dato curioso que resaltar es que incluyen una lista de todos los que apoyaron el proyecto donando. Una lista de personal clase S, clase A, clase B, clase C y por supuesto clase D. Si has jugado el videojuego, esta lista se convierte en un gran detalle. SCP, el juego de rol, es horror de sobrevivencia en el mundo actual. SCP es una fundación que opera más allá de la jurisdicción empoderada y encomendada por los altos gobiernos, con la tarea de contener objetos anormales, entidades y fenómenos. Estas anormalidades amenazan la seguridad global, ya sea de forma física o psicológica. SCP: asegurar, contener y proteger. Comenzamos por el manual. Este caro manual es de pasta blanda, con portada a colores. Un corredor de seguridad que lleva a una enorme puerta que se está abriendo, y un pequeño grupo de personas. Esta imagen nos deja con más preguntas que respuestas, y hasta parecería que estamos por abrir un juego de ciencia ficción, o algo parecido. El arte es bueno. El interior es a colores, si lo podríamos decir así. Las hojas son grises y parece como si fueran parte de un reporte o documentos clasificados, con pocas imágenes que van de apenas buenas a muy buenas. Y en poco menos de 300 páginas, este juego trae todo lo necesario para jugar, aunque hay otros manuales y aventuras que podemos adquirir. SCP comienza con la lista de los donadores. Después encontraremos una carta que nos da un breve trasfondo, aunque algo vago, de lo que hace la fundación, pero nos da una buena idea de lo que encontraremos en este manual. Después de la carta, nos da información un poco más concreta explicando cuál es la misión de la fundación y sus 3 principios: asegurar, contener y proteger. Siguiendo, nos explica de qué trata SCP, diciendo que este juego se centra en la idea de exploración y sobrevivencia y el rol. Los jugadores se enfrentarán a una gran variedad de misterios, desde la exploración de sitios paranormales hasta misterios globales. Algo importante en mencionar es que SCP tiene un apartado en donde nos explica los niveles de seguridad del propio manual, y nos asigna un nivel de seguridad 0. Esto no es otra cosa más que la forma que tiene SCP de decirnos que hay secciones o capítulos del manual que estarán reservados únicamente para el narrador, pero también habrá secciones reservadas para los jugadores, a las cuales no podrán tener acceso sin el nivel de seguridad necesario, jugadores novatos y veteranos. Y entramos al primer documento clasificado,
con nivel de seguridad 0. Los términos de juego. Y qué es un juego de rol y cómo se juega. Los papeles del narrador y de los jugadores. E inmediatamente entramos al sistema de juego. Aquí hacemos una pausa. El manual comienza por explicar el sistema de juego con las pruebas de atributo. Menciona que hay 8, pero hasta el siguiente capítulo nos habla de esos 8 atributos. Aquí, como siempre, primero hablaremos de los atributos y luego el cómo se usan en las pruebas. Atributos. Fuerza. Mide qué tan físicamente fuerte es el personaje. La fuerza determina qué tanto daño un puño o un arma cuerpo a cuerpo pueden hacer. Salud. Mide la salud física del personaje. Salud determina los puntos de golpe. Percepción. Mide qué tan consciente es el personaje, en términos de su entorno. Percepción determina el daño con armas de fuego y qué tanto percibe el personaje de su entorno. Destreza. Mide la agilidad del personaje. La destreza se tira para las acciones de combate como tratar de golpear o dispararle a alguien. Destino. Mide la fortuna del personaje. El destino te permitirá descubrir objetos útiles en las cercanías. Es usado como simple suerte. Carisma. Mide el que también maneja las situaciones sociales el personaje. Inteligencia. Mide qué tan listo es el personaje. Inteligencia sirve para determinar el orden en el combate. Fuerza de voluntad. Mide la resistencia mental del personaje y determina los puntos de esfuerzo, que son como la adrenalina, que permite darle aumentos temporales a los dados de fuerza, salud, destreza y fuerza de voluntad. Pruebas de atributo. Cada atributo tiene un número de dados que representan qué tan bueno o malo es el personaje en alguna tarea. Y aquí algo llamativo. En SCP, un atributo podría tener 5 de 8 y 2 de 10. En la creación de personaje, tenemos 20 dados de 8 para repartir y 4 de 10. Pero, para asignar un de 10, debemos tener por lo menos 2 de 8 en el atributo. Cuando se hace la prueba, solo podemos utilizar 4 de esos dados. Tomamos los dos resultados más altos e ignoramos el resto y los sumamos. Por ejemplo, fuerza, 5 de 8 y 2 de 10. Tiraremos 2 de 10 y 2 de 8. Obtenemos 2, 5, 5 y 9. Sumaremos el 5 y el 9 para un resultado de 14, contra una dificultad impuesta por el narrador. Explotar el dado. En la prueba de atributo, si uno o más dados obtienen su valor máximo, es decir, 8 en el de 8, obtendremos dados bonos extras para la tirada. Por ejemplo, si obtenemos un de 8 en el de 8, obtendremos un de 10 más para la tirada. Si obtenemos 10 en el de 10, obtendremos 2 de 12. Si obtenemos 2 en el de 12, obtendremos un de 20. Pero, si obtenemos 20 en el de 20, obtendremos un éxito crítico. Estos dados no se guardan, se deben de usar para la misma tirada, y se aplica la regla de quedarse solo con los dos valores más altos. Regla de los 1. En cada dado que se obtenga un 1, se descontará del resultado final. Por ejemplo, fuerza, 2 de 8 y 1 de 10. Y como no tenemos más dados, tiramos los 3 que tenemos y obtenemos 7, 6 y 1. Tomamos los valores más altos y los sumamos, 13. Pero, como tenemos un 1,
Lo restaremos para un total de 12 en la tirada. Habilidades. En SCP se llaman pericias. Aquí hay que tener un poco de cuidado con los términos, ya que las pericias tienen 3 categorías: conocimientos, habilidades y habilidades. En inglés, skills y abilities son sinónimos, pero para no confundirnos, llamaremos capacidades a las abilities. Entonces, nos queda que las pericias tienen 3 categorías: conocimientos, capacidades y habilidades. La pericia no está ligada a un atributo, y en lugar de tener dados, tendrá un número que lo sumaremos al resultado de la prueba de atributo, pero este será un número decimal. Por ejemplo, recordar un procedimiento básico de primeros auxilios, algo sencillo. Vamos a hacer una tirada de pericia de primeros auxilios, que tiene 2.7. El narrador determina que el atributo a usar será inteligencia, para recordar, y el resultado le sumaremos 2.7. Aquí otro punto importante: el narrador definirá con qué atributo se hará la prueba. En el ejemplo anterior usamos inteligencia para recordar el procedimiento. El narrador podría decirnos que necesitaremos destreza para realizar el procedimiento. Combate. Ataque. Los ataques son tiradas opuestas, es decir, los oponentes harán su tirada con la habilidad de combate apropiada, y el que saque más será el ganador. Es decir, si el atacante gana, golpeará al defensor. Si el defensor gana, habrá detenido, bloqueado o esquivado el ataque. Daño. Cada arma tiene sus dados de daño, pero SCP nos presenta la mecánica del multiplicador. Esto es, por cada de 10 que tengamos en fuerza, multiplicaremos el dado de daño. Por ejemplo, si tenemos un de 10 de fuerza, el multiplicador será por 2. No se multiplica el resultado del dado, se multiplican el número de dados. SCP tiene una temática bastante llamativa, como lo es la investigación paranormal, y si añadimos el videojuego como trasfondo, SCP se vuelve más interesante. Hay varios manuales para expandir el universo de juego, pero una vez más, es víctima de un mal sistema de juego. Todo lo interesante que podría tener la aventura se detendrá en un sistema de combate lento y con muchas tiradas. Narrador y jugador tendrán que tirar para determinar el ataque, esto sin contar con las explosiones de dados, que requieren más tiradas. Hacer el daño multiplicando dados, a menos de que tu personaje sea todo un experto en combate y un fortachón, solo tendrá un multiplicador de 1 o tal vez 2. Sin embargo, las criaturas paranormales fácilmente podrían tener 3 o 4. Siendo un juego de horror de sobrevivencia, se entiende de que todo estará en contra de los personajes, aunque esto incluye el sistema de juego. Las demás mecánicas de juego son algo complejas, que dependen de los atributos para calcularse, y añaden más dados a una tirada, para que al final solo podamos tirar 4 dados. La mecánica de pericias es muy abstracta, y tratan de llevarla al realismo. Es cierto, una cosa es que puedas recordar cómo hacer una tarea, y otra es realizar esa tarea. Y sabemos que esto puede llevar a discusiones sobre qué atributos se tendría que usar. SCP trata de enfocarse en la exploración y descubrimiento, misterios y cosas paranormales. Lo anterior podría ser rápido, en pocas tiradas. Las dificultades son accesibles, pero en combate las cosas cambian. SCP, juégalo por lo menos una vez. Roleros somos y en el camino andamos.